vez más a una nueva edición del Foro de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa. Este video lo estamos grabando a pocas horas de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, hiciera el anuncio de todos los años del 1 de mayo, el Día del Trabajador. En esta ocasión, el tan esperado aumento del salario mínimo, pues no fue anunciado. El presidente de la República anunció un incremento del ingreso mínimo y bueno, para saber el impacto que tiene esta acción del gobierno y cómo va la economía de Venezuela en este primer trimestre del año, ya abril también cerró, tenemos con nosotros al señor Aaron Olmos, quien es economista, profesor de posgrado de IESA. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, saludos Ana, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, siempre es un gusto hablar con usted. Economista, mire, la primera pregunta que tengo es ¿por qué el gobierno en un año electoral decide no aumentar el salario mínimo y solo incrementar en $30 el denominado bono de guerra para el sector público que está activo solamente? Bueno, mira, más allá de lo que pueda de alguna manera en su discurso el Ejecutivo decir, pareciera que efectivamente sí hay problemas para la generación de los ingresos suficientes como para costear una nómina como la del Ejecutivo Nacional desde el punto de vista de los trabajadores públicos, ¿no? No hace nada, también el Ejecutivo hacía mención pues de la eh, pérdida o digamos la no generación de 2.000 millones de dólares producto de las sanciones entre enero y abril, ¿no? Esto es algo que de alguna manera llama poderosamente la atención porque hasta ahora el Ejecutivo lo que ha hecho es solamente incrementar los complementos y las bonificaciones, dejando sin efecto cualquier modificación del salario mínimo que sigue estando en 130 bolívares, recordando que el salario mínimo entonces es la base de cálculo para vacaciones, liquidaciones, todos los elementos de pasivos laborales, que cuando tú te ves eso desde el punto de vista de la nómina, efectivamente incrementar el salario representa una erogación mayor, ¿no? Precisamente por eso el Ejecutivo quizás solamente está acudiendo al incremento de las bonificaciones. Ok. Y mire, ¿por qué no se ve una explosión del gasto público en estos meses? Esto puede ser positivo para un país donde no hay cifras más realistas del poco crecimiento que tiene la economía. Mira, el presupuesto 2024 es ostensiblemente más elevado, ¿no?, que el 2023, más de 300% en bolívares y más de 75% en divisas que el del año pasado, ¿no? Efectivamente es un año electoral, se espera quizás ver un mayor desembolso desde el punto de vista de lo público a nivel de bienes públicos, a nivel de políticas del Estado de recuperación, que es lo que típicamente vemos a través de las alcaldías y gobernaciones y el Ejecutivo Nacional, ¿no? Lastimosamente pareciera ser que ese cálculo que se ha hecho para 2024 se está quedando corto en términos de los requerimientos que hay desde el punto de vista, por ejemplo, de los trabajadores a nivel de la nómina pública, ¿no? Entonces sí, no necesariamente estamos viendo lo que estamos acostumbrados a ver en términos de mayor cantidad de bolívares afuera, en la calle, desde el punto de vista de el desembolso de los estados o en dado caso del gobierno central, el punto de vista de gasto público. No lo estamos viendo igual. Y los principales indicadores de una recuperación de una economía no estamos viendo que se estén acelerando o estén creciendo. Todo lo contrario, pareciera que esta fecha, el 28 de julio, que está muy cercana, para las elecciones también está jugando en contra de la posibilidad del Ejecutivo de hacer ver durante 2024 algún tipo de mejora en alguna gestión, ¿no?, desde el punto de vista general. Mire, Maduro también anunció una ley donde los empleadores, el sector privado, aporte ingresos mensuales para los pensionados. Esto, ¿cómo se puede interpretar? ¿Los empresarios ahora tendrán una nueva carga tributaria? Bueno, en principio se interpreta otra vez como una dificultad en la generación de ingresos por parte del Ejecutivo Nacional producto de sus actividades tradicionales, ¿no?, de exportación de crudo y gas. Lo que te quiere decir que sí, efectivamente, el tema de las sanciones está afectando. Pero ante la promesa, pues, de incrementar un salario, la pregunta es, si no lo puedo obtener por la vía tradicional, ¿de dónde lo obtengo? Bueno, entonces me volteo al mercado interno y por la vía de la política fiscal de ingresos, y es decir, impuestos, tasas y contribuciones, bien sea que o elevo una alícuota o creo una nueva tasa, un impuesto, una contribución a los empresarios, claro está, para que sean ellos los que financien entonces este faltante
de estos incrementos salariales. ¿Cómo lo recibe un empresario? Bueno, realmente no lo recibe con alegría, porque uno de los elementos que, punto de vista cualitativo, en la encuesta trimestral de Conindustria, se hacía saber que preocupaba mucho a los empresarios era precisamente el excesivo, como ellos llaman, excesivo aporte fiscal, ¿no? Que se hace. Las empresas luchan por mantenerse en una economía que no necesariamente se ha recuperado y estás dando ahora la noticia de que vas a cobrar más impuestos. Ok. Y bueno, eso es sostenible, esa decisión. Si vemos la recaudación fiscal que ha tenido Venezuela este año, el aumento ha sido un 10% en comparación al último trimestre del año. Bueno, la recaudación fiscal hasta marzo 2024 en bolívares es el equivalente a 1.020 millones de dólares, ¿no? Eso efectivamente para poder financiar eh, desde la política de intervención cambiaria, pasando por una política de aumento salarial o aumento de complementos es insuficiente, porque de alguna manera, si bien por la vía interna tú puedes estar recaudando, pues o a través de CENIAT dineros en bolívares, esos bolívares también están sujetos a la economía del país, ¿no? Que tanto y en cuanto se eleve el tipo de cambio representan cada vez menos. Entonces, de alguna manera, el Ejecutivo está en aprietos porque tiene que ver de qué manera puede financiar esto que se anunció el día de ayer, que si de alguna manera somos muy precisos, no necesariamente quizás se tienen todos los números para poder estar frente a ese incremento del 50% de ese bono pues, que se anunció el día de ayer. Sí. Aquí Maduro, Nicolás Maduro está admitiendo que los ingresos del Estado, como usted bien lo explica, no son suficientes para asumir la carga del sector público, ni tampoco los pasivos laborales. Yo le pregunto, ¿existe todavía vigente una ley del trabajo que en su momento fue bandera política para el expresidente Hugo Chávez? Hoy, esta ley y estas medidas populistas que iban enmarcadas o enfocadas en el sector laboral están totalmente olvidadas por el gobierno actual. Mira, la ley orgánica sigue estando, ¿no? Hay un Ministerio del Trabajo, hay unos entes vinculados para toda esta estructura, ¿no? El tema es que la realidad país impone un accionar que pareciera no desconocer la ley laboral, sin embargo, los elementos que son puntos de honor para las centrales de trabajadores no se están tomando en consideración. Vale decir, por lo menos hace 2, 3 días antes del 1 de mayo, la central de trabajadores se reunía y decía que en su clamor era, bueno, necesitamos un incremento salarial del mínimo, pues en bolívares, equivalente a $200, ¿no? Efectivamente, las leyes están allí, siendo este un presidente como ha hecho ver y nombrar un presidente obrero, si bien las calamidades de los trabajadores en Venezuela siguen siendo muchas desde el punto de vista de la incapacidad del salario, los compromisos que pueden estar detrás de los pasivos laborales y los cálculos, ¿no? Vinculados a todo esto, de moverse toda la escala, aumentando el salario, pues serían muy cuesta arriba, por no decir un poco difícil de poder lograr a nivel del Ejecutivo. Por eso, efectivamente, pareciera ante los ojos de todos nosotros que algunos elementos propios de las normas no se pudiesen estar llevando como lo dicen. Ok, economista, y bueno, ¿qué tendremos? Tendremos un país que pueda tener una economía para estos 3 meses, considerando que es un meses electorales y un país totalmente distinto después de las elecciones. Yo se lo pregunto porque con estas decisiones en materia laboral, hay un interés real del gobierno de conectar con los electores. O bueno, ¿qué pasa con esos sectores sindicales, las centrales sindicales que tienen años, ya 2 años sentados con el gobierno en esto que han denominado diálogo tripartito, incluso con asistencia técnica de la OIT? Eh, ¿Cómo son vistos los trabajadores públicos actualmente? ¿Son los más olvidados? Mira, los trabajadores públicos siguen siendo muy necesarios dentro de la estrategia del gobierno, ¿no? Porque en definitiva es la nómina más grande que existe, ¿no? Para nadie es un misterio que el sector público es quien generalmente pues lleva la estructura de gasto y a nivel de la 401, gasto de personal pues es una de las más grandes, ¿no? Dada la situación que ocurrió años anteriores con muchas empresas que simplemente pusieron un pie afuera de Venezuela y bueno, pues muchos de esos trabajadores fueron absorbidos por entes públicos, ¿no? Nacionales o municipales o estadales.
El tema con esto es que, desde el punto de vista electoral, la promesa de mejora de la calidad de vida pareciera estar un poco lejos todavía, porque ni siquiera desde el punto de vista del salario es posible, pareciera, por parte del Ejecutivo, lograr este objetivo, cosa que puede verse de alguna manera reflejada luego en una situación de elección popular. Sin embargo, hay otros mecanismos que el Ejecutivo tiene, bueno, para mantenerse en contacto con las comunidades desde el punto de vista de todas las redes que ha creado y todos los elementos de sujeción o dependencia que se han creado desde el punto de vista del gobierno central. Vale decir, por ejemplo, pues algunos elementos de alivio alimenticio, vale decir cajas, bolsas, que están de alguna manera siempre presentes, ¿no? De hecho, pues el día de ayer grupos de trabajadores se encontraron en diferentes ubicaciones y no fue necesariamente muy agradable, ¿no? El encuentro por esas dos visiones de Venezuela que privan, una que de alguna manera desea transformaciones y cambios, punto de vista del bienestar, y otra que de alguna manera defiende un modelo que efectivamente pues ya está dando de hace mucha cantidad de tiempo luces o signos de su agotamiento. Economista, mire, si bien las sanciones regresaron a Venezuela desde el 17 de abril que fue anunciado, esta licencia 44, la suspensión, inicia a partir del 25 de mayo. El oficialismo se ha escudado en su incapacidad para aumentar el salario mínimo, justificando las consecuencias que ha generado las sanciones para el país. ¿Cuál es el impacto real de las sanciones en la economía de Venezuela actualmente? El tema es que tú para poder, por ejemplo, tomar una decisión, incrementar salarios, debes tratar de garantizar la consistencia, la coherencia y sobre todo lo sostenible en el tiempo de las fuentes de ingreso que te permitan pagar esos salarios. Es decir, tú no puedes tomar una decisión de aumento de salario solamente porque de manera coyuntural generaste una cantidad de dinero adicional que no estabas esperando, ¿no? ¿Y qué va a pasar los otros meses en los cuales no tengas ese dinero para poder hacer frente a la nómina? Cuando la ley orgánica del trabajo te dice que siempre el salario se incrementa, más no va hacia atrás, ¿no? El punto de vista nominal siempre es un beneficio para el trabajador. Entonces, efectivamente, sí, estas sanciones durante estos tiempos han afectado la economía, desde el punto de vista de la generación de ingresos. Durante estos 6 meses que estuvieron estas 5 sanciones aliviadas, que fue la palabra que se utilizó, se tuvieron que haber generado ahorros suficientes como para poder mejorar algunos indicadores. Fíjate que el Observatorio Venezolano daba sus indicadores del primer trimestre de la actividad económica y habla de un crecimiento, un 2%, ¿no? Quiere decir que el efecto de ese alivio durante esos 6 meses por lo menos se está viendo desde el punto de vista de este indicador de actividad económica. Sin embargo, no necesariamente estamos revitalizando la industria o recuperando la actividad económica empresarial venezolana que está llamada a ser, porque sí, la palanca de cambio y transformación de la economía del país. Entonces sí, efectivamente, pues las sanciones han afectado la economía, sí han afectado los niveles de ingresos, pero ya de alguna manera veníamos con una economía con un cierto nivel de debilitamiento a nivel estructural, que si bien se recuperó en 2022, mostró mucha pérdida de fuerza en 2023, recuperándola a finales del año por efecto de los alivios de las sanciones. Pareciera que la economía venezolana está muy dependiente de tomas de decisiones a nivel geopolítico, más que tomas de decisiones de política económica en el mercado interno. Ok. Y cuando, bueno, cuando vemos esta actuación del gobierno, pareciera que el principal objetivo del Ejecutivo Nacional es seguir desacelerando la inflación y mantener un tipo de cambio prácticamente anclado, sin mucha variación en el último año. La inflación acumulada en el primer trimestre de Venezuela fue 4%. Seguimos siendo, si vemos la tasa anual, la segunda inflación más alta de Latinoamérica. Pero esa desaceleración que estamos teniendo es saludable, economista, da estabilidad un poco a la economía. Mira, toda desaceleración de la inflación tiende a ser algo positivo. La pregunta es qué está detrás o cuál es la estrategia que se está utilizando para generar este efecto. En el caso que nos ocupa en Venezuela, los empleadores pagan en bolívares, pero el mercado pide divisas, ¿no? Y la asignación de precios se hace en moneda extranjera. Esa asignación de precios que se hace en moneda extranjera contra un salario que es en bolívares crea una distancia donde el tipo de cambio se convierte en una variable fundamental a controlar. Y es allí donde, por lo menos si revisamos el año pasado, el Ejecutivo Nacional destinó 4.709 millones de dólares para poder controlar un tipo de cambio que de hecho aumentó un 100%, ¿verdad? Al final del ejercicio económico del año pasado.
Entonces, efectivamente, sí, es indispensable para el gobierno nacional tratar de controlar este tipo de cambios. Es costoso el tratar de hacerlo y lograrlo. Y de alguna manera sí vamos a seguir viendo niveles de distorsión en la economía desde el punto de vista de los precios, desde el punto de vista inclusive de la propia aceleración del tipo de cambio de la inflación, porque una noticia como la que se dio el día de ayer, de un incremento de un 50% de un bono, elevando en una porción los ingresos de los trabajadores, se va a convertir en más liquidez. Y esa mayor liquidez, los excedentes de esa liquidez se van a convertir en divisas, y esa divisa, sus precios va a sentirse un incremento, pues una presión al alza. Y eso es algo que el Ejecutivo a nivel de política económica debe tratar de regular. Ok, pero no veremos por lo menos de aquí hasta julio grandes variaciones del tipo de cambio. O sea, actualmente usted ha calculado cuál es el punto de equilibrio de este tipo de cambio, su valor real. Mira, la estimación que se tiene, por lo menos el observatorio estima para su pronóstico del mes de abril un tipo de cambio que puede llegar al cierre a 60 bolívares por dólar. En la medida en que se tomen decisiones de política económica, esa estimación irá a cambiar. Una de las vías tradicionales para calcular el valor de ese tipo de cambio era tomar la liquidez contra las reservas internacionales, ¿no? Y el resultado que nos daba era más o menos ese tipo de cambio que deberíamos tener. Nosotros tenemos efectivamente un tipo de cambio artificial por la intervención del Banco Central, otra vez lo digo, 4.709 millones de dólares el año pasado y 1.200 millones en lo que va del año 2024 colocados para tratar de mantener un tipo de cambio, hace que el resultado que tengamos, estos 39 bolívares por dólar no oficial y 36 del Banco Central, sea un resultado artificial. La pregunta que tendríamos que hacernos es cuál sería el precio de ese tipo de cambio de no hacer las intervenciones. Bueno, estaría muy cercano a lo que ya se calcula para final del ejercicio, estaría muy cercano a los 60 bolívares por dólar. El problema con esto es que dependemos de esas intervenciones que a su vez dependen de unos ingresos que no son suficientes para poder manejar esta estrategia, ¿no? Y el problema con esto es que efectivamente seguimos con estos niveles de distorsión muy altos, con un tipo de cambio que es artificial. Señor Aaron, hubo un crecimiento económico muy moderado en el primer trimestre del año, hablaba usted del 2%. ¿Cómo es ese crecimiento? ¿Sigue siendo muy focalizado por sectores específicos, generando mucha desigualdad? La desigualdad sigue estando presente cuando revisamos los resultados del ENCOVI 2023, fueron dados en marzo de este año. Recordamos que a nivel de la pobreza, entre qué más gana y qué menos gana, de los encuestados había una distancia de 35 veces el salario, ¿no? De uno y otro. El año 2022 era 70 veces, no se disminuye, sin embargo sigue siendo bastante. La inequidad y la desigualdad en el salario y en los ingresos sigue estando presente en Venezuela. Y lo cierto es que a partir del mes de mayo, de los anuncios del Ejecutivo Nacional, podemos tener una economía un tanto diferente en términos de aceleración de algunos indicadores, como cuáles. Bueno, el de la inflación puede comenzarse a acelerar, el tipo de cambio pudiese comenzar a crecer, si no hay un efecto directo sobre la actividad industrial, asumiendo el hecho de que, bueno, pareciera que el Ejecutivo, pues, como bien habíamos comentado, pues va a generar mayor presión fiscal sobre las empresas para poder financiar parte de las erogaciones a nivel de gasto de sueldos y salarios, por lo menos desde el punto de vista de los jubilados y pensionados. Entonces se ve un escenario un tanto complejo para lo que queda del año 2024. Okay. Y en cuanto a la producción petrolera, ¿qué podremos esperar? Porque Chevron va a mantener su licencia. Tengo entendido que la producción petrolera está alrededor de 850.000 barriles diarios, pero en el caso del combustible en el interior, hemos pasado un fin de semana de incertidumbre porque vuelven las colas por combustible. O sea, ¿qué se puede proyectar para la industria petrolera este año con sanciones? Mira, a nivel de la producción, por datos del último reporte mensual OPEP, la variación de los barriles día, tanto por fuente primaria y secundaria, pues han bajado un poco. 1,56% por datos secundarios y 0,34% por datos primarios. Es decir, hay una disminución en la producción, por lo menos al mes de marzo. Lo bueno es que el precio del barril venezolano, la mezcla Merey, pues está por el orden de los $70. Sin embargo, el reimponer las sanciones hace que no se puedan ir a los mercados naturales, Estados Unidos y Europa, ¿no? Razón por la cual, de alguna manera, Venezuela va a tener que ir a mercados distintos, mercados asiáticos, por ejemplo, donde el petróleo no se va a vender a esos precios, sino a precios de descuento.
Estamos hablando quizás de no 70, sino quizás 50, $45 por barril, cosa que va a significar un menor nivel de ingreso. La promesa es llevar la producción a 1 millón de barriles día, cosa que desde el año pasado, que asumió la nueva, se asumió la nueva presidencia en Petróleos de Venezuela, todavía no se ha logrado. Porque esto es importante, porque buena parte de la estrategia de financiamiento del gasto para el Ejecutivo Nacional proviene de la venta de crudo en los mercados exteriores. Entonces, si no aumentas la producción, si tienes que vender con precio de descuento, y si además de alguna manera estás viendo la posibilidad de crear política fiscal interna para generar ingresos, bueno, tienes una situación acuciosa, difícil, compleja, para poderte manifestar desde el punto de vista financiero, ¿no? Y eso efectivamente hay que atacarlo en términos de la industria petrolera. Muchas empresas dijeron que van a seguir operando con Venezuela, sin embargo, sabemos pues el peso que tienen las sanciones desde el punto de vista internacional. Sí. Bueno, economista, en esta última parte de la entrevista, yo quisiera hablar sobre un tema que también salió a relucir la semana pasada y es el hecho de que el gobierno, según Bloomberg, un portal financiero estadounidense, contrató a una empresa alemana, a un banco judío alemán, para asesorarse financieramente y reestructurar la deuda de Venezuela. Venezuela está en default desde 2017. ¿A cuánto asciende la deuda externa pública del país? Mira, estamos hablando de 154 mil millones de dólares, ¿no? Es un dinero interesante, importante, que te hace ver y entender la gran necesidad que tiene Venezuela de poner sus finanzas en orden, sobre todo porque de alguna manera caer en una situación de default no es nada positivo, ¿no? Desde el punto de vista del escenario internacional a nivel de riesgo. De hecho, Venezuela sigue siendo uno de los países con el mayor nivel de riesgo del planeta, ¿no? Y precisamente eso te demuestra que la capacidad que tiene para poder pagar, pues prácticamente se diluye. Entonces, si sumamos el tema de el pago de los intereses de estos bonos, que si bien la contratación de esta empresa se ve como algo positivo, ¿no? Porque es montarse en el carril de solventar el problema, de tener una nueva negociación y comenzar entonces a recibir los pagos que se deben, ¿no? Si bien eso es positivo, efectivamente, pues te hace ver que otra vez el país está como en aprietos, ¿no? Desde el punto de vista de, bueno, poder pagar a los que se les debe afuera, desde el punto de vista de que se arriesgaron a comprar bonos de PDVSA, ¿no? O bonos respaldados por el Estado. Ahora, este es un país que está teniendo dificultad para asumir la carga laboral del sector público. ¿Cómo se puede reestructurar la deuda externa venezolana? Mira, tú lo acabas de decir bastante bien, ¿no? Llama poderosamente la atención. Si se me hace difícil poder incrementar el salario, si se me hace difícil y tengo que crear un impuesto para poder financiar el gasto, y de alguna manera no le he podido pagar a los tenedores de mis bonos en el exterior, bueno, pues pareciera que mi situación financiera está un poco comprometida, por no decirlo menos, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, Venezuela tiene necesariamente que enfrentar una situación comprometedora en términos financieros y tiene que ir a una situación de replantearse, ¿no? Los escenarios de pago, ¿no? Y lastimosamente hay que hacerlo, porque de alguna manera los gobiernos no quiebran, ¿no? O sea, pues ¿cómo se llama? Los países no quiebran, los gobiernos pueden pasar, pero las deudas se mantienen. Entonces, lo mejor que puedes hacer es eso, lo mejor que puedes hacer es ir a una situación de refinanciamiento que en el largo plazo le pueda dar luces y esperanza a los tenedores de esos bonos, ¿no? Ok, ¿y se puede pagar con producción petrolera esa deuda? Mira, se debería poder pagar en principio con producción interna a nivel de generación de ingresos en el mercado interno, a nivel de generación de ingresos en el mercado externo, por la vía tradicional y no tradicional. Es decir, Venezuela tendría que recuperar su capacidad productiva, generar ingresos suficientes, oferta agregada interna suficiente y poder exportar suficiente para poder entonces hacerle frente a estos niveles de endeudamiento. Economista, esa es la única manera, sentándose a negociar y tratando de reestructurar la deuda, que Venezuela puede insertarse nuevamente al sistema financiero internacional, aún con este gobierno, Efectiva, aún con este gobierno que, por ejemplo, para organismos internacionales, pues no es del todo reconocido. es que ahí tienes el problema. O sea, efectivamente, un país puede decir, bueno, me voy por la vía de la generación de ingresos y pido un crédito, ¿no? Pero Venezuela tiene esas puertas cerradas por los momentos.
Te doy un ejemplo, cuando Banco Central publica las reservas internacionales, que están casi en el orden de los 9.800 millones de dólares, de esos 9.800 millones de dólares, 5.050 están a la vista ahí, pero no están disponibles. Es decir, hay dinero que Venezuela tiene en algunos espacios que a los que no puede tocar, porque tú lo acabas de decir excelentemente bien, no es reconocido por esos entes internacionales financieros, pues la primera magistratura, presidente del Banco Central, y por eso no se tiene acceso a esos recursos. Entonces, lo normal es que un país que debe se sienta a reestructurar su deuda, vea cuáles son los mecanismos de financiamiento y dentro de uno de esos está el poder solicitar algún crédito que le permita aliviar rápidamente lo que debe a sus acreedores, pero eso no está por lo menos dentro del escenario venezolano en los actuales momentos. Ok. Y en el caso de que en estas elecciones, si llega un nuevo gobierno en Venezuela, ¿habría capacidad en los primeros años de resolver el tema de la deuda externa? Realmente no, porque no es tanto quien esté en la primera magistratura, es el Estado del aparato productivo. O sea, el Estado del aparato productivo, quien quiera que esté, va a determinar la capacidad real de Venezuela para generar más ingresos. Ahora sí, si se llegara a generar un cambio, se abrirían las puertas de los entes financieros internacionales, por lo menos para las figuras del crédito, porque Ok. habría entonces una situación distinta desde el punto de vista de un reconocimiento de un gobierno elegido democráticamente. Y todas estas personas que ocupen estos cargos en los diferentes lugares importantes para poder conectar con los entes multilaterales, bueno, sí serían reconocidos como producto de un resultado, una elección democrática, ¿no? Razón por la cual se comenzarían a abrir las puertas otra vez para estos entes multilaterales con respecto a Venezuela, ¿no? Eso sí es una realidad. Mm. Mire, el país sigue estando o siendo objeto de amenazas, de embargos internacionales. Por ejemplo, el caso Citgo, que está allí a la espera de que se ejecute una decisión judicial en Estados Unidos. Mira, claro que sí, de hecho, hay una licencia que está habilitada todavía para poder operar con Citgo y lo importante que está detrás de esto es que son activos venezolanos que efectivamente pues cayeron en una suerte de limbo y que hay que tomar la decisión de, bueno, qué se va a hacer, ¿no? O sea, sigue produciendo para generar ingresos a Venezuela, va a caer en manos entonces de otras empresas a las que se les debe, que han ido pues por ella, por la empresa, porque saben el valor que tiene. Eso es algo que efectivamente sigue afectando el panorama económico y forma parte de esta estructura de desconocimiento pues, del actual gobierno y las dificultades jurídicas que en el exterior se hace con los activos que tiene Venezuela. Ok. Señor Olmos, y ya la última pregunta, evaluando a un gobierno que tiene ya 2 años y 2 meses incrementando solo los bonos salariales, los bonos de los trabajadores públicos, más no el salario mínimo, un gobierno que ha decidido restringir el gasto público y enfocarse en desacelerar la inflación y mantener el tipo de cambio eh, anclado. ¿Qué tipo de modelo económico tenemos ahora? Porque uno escucha a estos izquierdistas disidentes y cuestionan mucho la manera como el Ejecutivo Nacional ha manejado la economía en los últimos años. Bueno, mira, cuando hablamos de modelo económico, el caso venezolano, bueno, de alguna manera lo que se prometió que iba a ser no es, y lo que debería ser tampoco es. Con esto te quiero decir que no necesariamente la propuesta de un plan nacional, que es un documento muy importante para saber hacia dónde va un país, se está cumpliendo. Por otro lado, pareciera que los asesores que se han contratado pues, en el exterior se han orientado solamente a mitigar el efecto de un tipo de cambio pues, con intervenciones cambiarias. Pareciera que más allá de eso no hay otra decisión clara y estable de política económica. Entonces, el modelo que tenemos nosotros es un modelo de concentración y centralización en las actividades por parte de un gobierno central que ha tomado, pues, en la estrategia del tipo de cambio un elemento de anclaje para tratar de mantener ciertos niveles de bienestar, cosa que no se está logrando porque la estrategia se ha ido agotando, porque necesita grandes niveles de ingresos para poderla mantener. Entonces, nuestro modelo está en decadencia, porque en definitiva, pues nadie puede decir que en Venezuela los niveles de bienestar para la mayoría de la población están presentes. Los indicadores de crecimiento y desarrollo no los estamos viendo moviéndose de manera positiva, vale decir, educación, salud, vialidad, transporte, servicios, son elementos que siguen estando en una situación deplorable, por decirlo menos, y efectivamente, pues los niveles de ingresos tampoco son suficientes, cosa que te hace ver que el modelo como tal no ha funcionado.
Ok, perfecto. Bueno, economista Aaron Olmos, muchas gracias por acompañarnos en este foro de acá, el diario La Prensa de Lara. Siempre a la orden. Y a todas las personas que se conectaron, será hasta el próximo viernes. Agradecida.